queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a tratar el tema guardamos sus mandamientos, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 10 en adelante. Amén. Entonces vamos a dar lectura al versículo. Dice el versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Entonces aquí el Señor Jesús nos enseña que para nosotros permanecer en el amor de Él y en el amor de su Padre, ¿qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos. Amén. Y Él nos da el ejemplo. Él nos dice, así como Él los ha guardado. Amén. Entonces nos preguntamos tal vez, ¿cuáles son estos mandamientos? Amén. Entonces en el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Recordemos que el Señor Jesucristo enseñó que los mandamientos se reducían a dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Entonces ahí están los mandamientos de Dios, que se reducen a una palabra: amor. Veamos qué nos sigue enseñando Dios en su palabra. Nos dice en el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis lo que yo os mando. Amén. Entonces nos enseña primero que no hay mayor amor que dar su vida por los demás. Y no nos los enseña solo de palabras, nos los enseña de hechos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Amén. Aunque nosotros éramos inmerecedores de su amor, Él por amor a nosotros dio su vida. Y que nosotros seamos llamados amigos de Dios depende de nosotros, porque nosotros tenemos que guardar sus mandamientos, guardar su mandato para poder ser llamado amigo de Dios. Amén. Veamos qué nos dice el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Amén. Entonces, partamos de algo. Él nos llamó a nosotros, pero nos llamó con un propósito, porque el Dios al que nosotros servimos es un Dios de propósito. Y ese propósito es que nosotros llevemos fruto. Amén. Y que ese fruto que nosotros llevemos permanezca. Amén. Recordemos que el amor es un fruto que permanece para siempre. Amén. Aún cuando la persona tal vez deje de existir, muera, el amor que nosotros sentimos hacia esa persona sigue latente. Y cada vez que la vamos a recordar o que la recordamos, la vamos a recordar con amor, con el mismo cariño, con la misma estima que le tuvimos en el momento que estuvo con nosotros, aún en ahora, que es un momento en el que ya no está con nosotros. Por eso ese fruto permanece para siempre. Amén. Y recordemos que lo que nosotros hagamos ya es un tesoro, no en la tierra, sino en el cielo. Amén. Entonces empecemos a hacer nuestro tesoro en el cielo. ¿Qué es el mandato de Dios? En el 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, para nosotros poder hacer nuestro fruto en el cielo, ¿qué debemos hacer? Amar los unos a los otros. Y amar consiste en una acción, no solo de un sentimiento, sino en una acción de dar. Amén. Porque amar es dar, amar es entregarse. Amén. Entonces veamos qué nos enseña el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, versículos del 34 al 40. Nos dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo va a acontecer esto? Esto va a acontecer el día en que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Amén. Entonces, recordemos que ahí vamos a heredar el reino prometido para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y qué más nos enseña? Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Entonces ahí nosotros estamos viendo que para nosotros poder heredar el reino de los cielos, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el bien a nuestro prójimo. Si hay personas que no son, tal vez las consideramos no merecedoras de nuestro amor, recordemos que el Señor Jesucristo nos lo enseñó con su vida. Cuando nosotros no éramos merecedores de su amor, Él murió por nosotros. Amén. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús. Recordemos que nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra, somos sus embajadores. Entonces tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Si de parte de Dios recibimos el amor de Dios, es el amor de Dios el que nosotros debemos compartir con nuestro prójimo. Amén. Aun cuando lo consideremos que no lo merece. Y hacer o mostrar el amor no solamente consiste en que si está a nuestro alcance podamos satisfacer una necesidad de nuestro prójimo. También nosotros lo podemos hacer desde nuestro lugar íntimo con el Señor, en el tiempo de nuestra oración. Ahí nosotros podemos mostrar el amor hacia nuestro prójimo, pidiéndole al Señor que guarde su vida, que lo cuide, amén, que lo proteja, que guarde a su familia, que sea Él proveyendo lo que esta persona o nuestro prójimo necesita. Amén. Entonces, empecemos por ahí, empecemos por la oración, pero no solo quedémonos en la oración, sino que practiquemos lo que el Señor nos ha enseñado. Que si está al alcance de nosotros poder suplir alguna necesidad que nuestro prójimo tenga, hagámoslo. Porque no solamente estamos agradando a nuestro prójimo, sino que estamos agradando a Dios. Amén. Así que mis queridos hermanos, los animo a que guardemos su mandamiento, que nos amemos unos a otros. Gracias por su tiempo, que el Señor los bendiga. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.